Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinario. Y el tema que voy a tratar hoy son aspectos relevantes en la implantación. Existen diversos factores que afectan la implantación. En algunos podemos incidir y en otros no. Pero dentro de los que podemos incidir, voy a hablarles de algunos, como la profundidad de siembra, la temperatura del suelo, la calidad de semilla y curado de la semilla. Cuando se aproxima la siembra, pensamos en el tratamiento de semillas y surgen algunas preguntas, como si es necesario curar la semilla, qué productos utilizar dentro de toda la variedad que hay en el mercado. En INIA se han desarrollado varios ensayos respecto a este tema y en las dos últimas zafras realizamos un ensayo relativo a tratamiento de semillas en INIA Merín, donde se realizaron 3 tratamientos distintos de productos aplicados solos o en combinación. En esta gráfica se presentan los resultados obtenidos en el primer año del ensayo en la zafra 18-19. Aquí se ven los tratamientos de semillas, fueron tiametoxam, tebuconazole, herbaspirillum, radifam, más una mezcla de estos productos y el testigo sin aplicar. La fecha de siembra fue el 24 de octubre. Dentro de los resultados pueden observarse 3 tratamientos que se destacan en relación al testigo sin aplicar, que son el tiametoxam y tebuconazole, el tiametoxam más el herbaspirillum y el tiametoxam tebuconazole más herbaspirillum. El rendimiento promedio de este ensayo fue de 10.489 kilos y la diferencia del testigo con el mejor tratamiento fue de 1.840 kilos. Esto da un resultado de 37 bolsas más de arroz. En el segundo año, a su vez, no existieron diferencias de los tratamientos con el testigo sin aplicar. El rendimiento promedio fue 1.000 kilos superior al rendimiento promedio del año anterior y no hubieron diferencias con el testigo. Los tratamientos de semilla que dieron los mayores rendimientos están asociados con la mezcla del insecticida tiametoxam y el uso del fungicida tebuconazole. Usados individualmente, ninguno de los productos se diferenciaron con el testigo. En el segundo año, los tratamientos aplicados a la semilla, como vimos, no mostraron diferencias en rendimiento en relación al testigo. Esto podría estar indicando que en años muy buenos el tratamiento de semillas no sería necesario. Pero, sin embargo, en años promedios o malos, puede hacer la diferencia en el rendimiento final. Entonces, el tratamiento de semillas podría funcionar como un seguro para condiciones desfavorables. Otro factor determinante para lograr una buena implantación es la calidad de la semilla, siendo la germinación y el vigor uno de sus principales atributos. Se realizó un ensayo donde se estudió la germinación y algunos test de vigor para lotes de Olimar, Merín, El Paso y Tacuarí como testigo tecnológico del test de frío. Se utilizaron 2 tests que tienen que ver con la velocidad de la germinación, que es el primer conteo, se realiza a los 5 días en temperaturas óptimas del test de germinación, y el índice de velocidad de germinación, que toma en cuenta la cantidad de plantas que van naciendo a cada día y generan una idea de velocidad de germinación del lote. Y el test de frío, que se realizó con 7 días de frío a 10 grados y 5 días a 24 grados Celsius. Dentro de los resultados, cabe destacar que en lotes de muy buena germinación, como por ejemplo germinaciones muy similares, como es el caso del Paso 144 e INIA Merín, obtuvimos algunos resultados que lograron diferenciar lotes. En el caso de INIA Merín, se diferenciaron lotes con el índice de velocidad de germinación, donde aparecen
a lotes de similar germinación y distinta velocidad de germinación, y en el caso del paso 144, lotes que presentaban muy buena germinación, al ser sometidos a un estrés por frío, hay 2 que mantienen una buena germinación y 1 donde se nota claramente una deficiencia en el vigor. Es importante resaltar acá que distintos test son necesarios para poder detectar diferencias. Pero también puede suceder que no se detecten diferencias entre lotes, pero sí claramente se nota que el Inia merín tiene una susceptibilidad más baja al frío en relación a los otros cultivares y por lo tanto no es un buen detector de diferencias de vigor entre lotes. La temperatura del suelo es sin duda uno de los factores primordiales que son necesarios para una buena germinación y una buena implantación del cultivo. En este gráfico presento las temperaturas del promedio histórico del paso de la laguna del suelo desnudo a 5 centímetros de profundidad. En el eje de los X aparecen las temperaturas con las columnas que representan la primera quincena de septiembre en blanco, en gris la segunda quincena de septiembre y en negro la primera quincena de octubre. ¿Qué significan estos números? Es la probabilidad de ocurrencia de días con estas temperaturas. Entonces, a modo de ejemplo, cuando nos paramos en la temperatura de 18 grados, que es la temperatura necesaria para que el arroz germine, vemos que en la primera quincena de septiembre, más del 80% de los días tienen probabilidad de tener esta temperatura o menores, ¿sí? Y ya pasa que en la primera quincena de octubre, la probabilidad de que ocurran temperaturas de 18 grados o menos es alrededor del 50%. En esta segunda gráfica se presentan los datos de la temperatura del suelo a una profundidad de 5 centímetros ocurridas durante el año pasado. En la línea amarilla están las temperaturas mínimas del suelo y en la azul las promedio. Entonces podemos observar que la temperatura promedio del suelo hasta casi fines de septiembre está por debajo de los 18 grados y después permite una temperatura posible de germinación del arroz. Lo que además se vio fue esta caída en la temperatura del suelo en el mes de octubre que perjudicó las implantaciones asociadas también a las altas precipitaciones ocurridas. Estos problemas de implantación se vieron particularmente en chacras de Inia merín. A partir de estos resultados comenzamos a realizar algunos ensayos para estudiar la susceptibilidad al frío de los cultivares. En este caso presento un experimento que se realizó en bandejas con arena, donde se sembraron los cultivares Olimar, Tacuarí y Merín a 2 profundidades, 1,5 y a 3 centímetros, y se colocaron a crecer en temperaturas ascendientes. Gradualmente iban ascendiendo por 7 días a 10 grados, 7 días a 15, a 18 y a 25 grados. En el gráfico puede observarse entonces las germinaciones diarias acumuladas. En la línea llena se presentan los cultivares sembrados a 1,5 centímetros y en la línea punteada los cultivares sembrados a 3 centímetros. Puede observarse que recién comienzan a nacer a partir de unos días que transcurrieron en las temperaturas de 18 grados, cualquiera de los cultivares. Y comienzan a nacer un poco después los cultivares Tacuarí y Merín, sembrados a 3 centímetros. Finalmente, la germinación final termina siendo inferior la de Merín, un poco no llega al 60% de germinación, y los demás logran llegar a germinaciones alrededor del 80% sin tener diferencias entre
los cultivares que fueron sembrados a 1,5 y a 3 centímetros, para el caso de Olimar y Tacuarí, y lo mismo sucede para Merín, que tampoco se diferencian los que fueron sembrados a 3 centímetros y a 1,5 centímetros. Para relacionar la velocidad de germinación se calculó el índice de velocidad de germinación, donde se observa claramente la superioridad de Olimar y Tacuarí en la velocidad de germinar al frío en relación a Inia Merín. Sin embargo, no hubieron dentro de cultivares diferencias en la velocidad de germinación con respecto a las dos profundidades de siembra. Entonces, se puede decir que los cultivares índicos en general son menos resistentes al frío que los japónicos, pero existen diferencias entre cultivares. En los ensayos desarrollados, en Inia Merín resultó ser el cultivar más sensible al frío en comparación con los otros materiales, y el aumentar la profundidad de siembra de 1,5 centímetros a 3 asociado a bajas temperaturas no afectó la germinación final de los cultivares ni la velocidad de germinación. Sería esperable que una mayor profundidad sí se encuentren diferentes. Inia Merín es un cultivar que viene aumentando su área por los excelentes resultados productivos. Es un cultivar de ciclo largo que por lo tanto es interesante sembrarlo temprano. Sabemos que es un cultivar que tiene cierta susceptibilidad al frío y por lo tanto surge la pregunta de cuán temprano se puede sembrar este cultivar sin afectar el resultado final. Hay que colocar en la balanza cuánto podemos adelantar un cultivo, ya que existen sin duda puntos positivos, como los costos de oportunidad y logística, para poder asegurar los manejos en fecha, llegar con el riego temprano, pero a su vez incurrimos en riesgos relacionados al clima y a las bajas temperaturas. En el caso del año pasado hubieron muchas resiembras, se sabe que la resiembra no es barata, y además terminamos atrasando aún más el cultivo. Entonces es necesario, en base a todo lo que hemos aprendido, generar mayor información y pruebas a campo para determinar cuáles son los riesgos que incurrimos en estas siembras. Y esto era todo. Muchas gracias.